mañana, cuando salía para la iglesia, se me acercó un vecino. Él nunca había hablado conmigo. Y él sabe que yo soy cristiano. Él es nuevo en el edificio. Y la actitud fue: ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Dios? Y yo le digo: ¿qué pasó de qué? Bueno, el terremoto. Así somos. Duramos toda la vida haciendo lo que nos da la gana, y cuando Dios sacude las montañas, entonces... Yo le dije: tienes una deuda con el oxígeno, nunca lo has pagado. Dios te lo ha dado gratis desde que naciste. Tienes una deuda con la luz. Si no hubiera sol, no hubiera vida, no hubiera agricultura, no hubiera carne, no hubiera nada. O sea, estamos aquí disfrutando de una bendición prestada. Y entonces cuando hay un terremoto, la gente le echa la culpa a Dios. Se me acercó una hermana, porque todo el mundo anda con su angustia. Una hermana muy consagrada ella. Y me dijo: Néstor, ¿Dios permitió el terremoto? Claro que lo permitió. Ni una hoja de los árboles se mueve si Él no lo permite. Ay, ¿entonces qué? Bueno, me doy cuenta cada vez más que hasta los cristianos tenemos la brújula perdida. Porque como que no nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Como que no nos damos cuenta qué fue lo que pasó. Y eso comenzó en Génesis 3. ¿Se acuerdan? Ahí comenzó el lío. No podemos nosotros saber de dónde proviene Dios. ¿Cuándo? No podemos saber eso. ¿Por qué? Bueno, porque eso no pertenece a la dimensión humana. Es como que este micrófono quisiera entender por qué él funciona así. Él no puede, porque él no tiene esa capacidad. A él lo hicieron personas inteligentes para que hiciera su trabajo. Y punto. Él no puede preguntar nada porque no está en capacidad. El Dios eterno nos hizo un día. ¿Hace cuánto tiempo? No sabemos. Y decidió que íbamos a compartir su gloria con Él en esta tierra. Y entonces, bueno, ustedes ven todo el relato de Génesis, la creación, la tierra, el mar, las montañas, la capacidad de la agricultura, los animales, los creó. O sea, todo un mundo impresionante. Y después creó al hombre. Y cuando creó al hombre lo hizo distinto. Porque biológicamente es un animal, como todos los animales, pero tiene algo que los animales no tienen. Tiene alma y espíritu. Y es el único ser de la creación que puede entender a Dios. Los demás animales no entienden eso. Ellos no son ni buenos ni malos. Ellos simplemente son animales. Nosotros entendemos, porque nos dio la capacidad. Y no solamente entendemos, sino que podemos responder
y agradar o desagradar a Dios. Porque tenemos una voluntad y somos los únicos que nos podemos oponer a Dios. Por supuesto, eso tiene consecuencias. Y eso está clarito ahí en el Edén, en el libro de Génesis. Dios le hizo al hombre, hizo a la mujer y le dio todas las informaciones que debían obedecer para que el mundo funcionara. Y una de las cosas que le dijo es que no puedes comer de esto, porque el día que comieres de esto, morirás. Ya había habido una rebelión en el cielo. Ya Satanás existía. Y entonces Satanás se le acercó ¿a quién? A la mujer. Con que Dios les ha dicho, eso es embuste. No, no crean eso. Lo que pasa es que Dios sabe que si comen eso, ustedes van, o sea, le metió un cuento a la mujer y la mujer se lo tragó. Y comió del fruto prohibido. Y entonces vino Dios. Adán, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Comiste del fruto que te dije? Entonces Adán respondió 3 cosas. Número 1, no fui yo. Que quede claro, no fui yo. Porque esas son las respuestas nuestras. No, yo no fui. Yo sé quién fue ella. Además, tú fuiste que me la diste. O sea, al fin y al cabo la culpa es tuya. ¿Qué manera tan elegante de salirse del paquete, ¿verdad? Y a lo mejor Adán pensaba que Dios le iba a decir, oye, sí, Adán, discúlpeme. Oye, qué broma, lo hice mal, me equivoqué. Vamos a dejarlo así y comenzamos de nuevo. Dios nunca hace eso. Esas son las respuestas humanas al pecado, igualito que hizo Saúl, ¿se acuerdan? Cuando llegó Samuel. Saúl no era levita, no podía quemar incienso. No era un líder. Pero bueno, Israel quiso tener un rey y Dios los complació. Samuel se puso a llorar porque le dio cosas que, oye, pero ¿cómo es posible que le vamos a pedir rey al Señor si Él ha sido nuestro rey? Y se puso a llorar y Dios le dijo, Samuel, deja la lloradera, deja. Vamos a nombrarle su rey. Después de todo eso no es ningún pecado, pero y le nombran a Saúl. Y la gente se burlaba de Saúl porque no era un líder. Y Saúl se daba cuenta y se hacía el loco. Pero llegó en los primeros años de su reinado a tener victoria sobre los moabitas. Y cuando empezó a tener victoria, empezó a levantar la nariz parada. Y empezó a creer, pero mire, pero yo sí puedo, porque, es más, voy a quemar incienso. Él no podía quemar incienso porque no era levita. No podía hacer una invocación porque no era de la familia sacerdotal. Él había invitado a Samuel, que era el profeta, el sacerdote, porque había una guerra contra los filisteos y la invocación no tenía que hacer Samuel. Y Samuel no llegó a tiempo. Y Saúl cruzó la línea roja. Y le dijo Samuel, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Te volviste loco? No, y fue la misma respuesta de Adán. Se arropó con la cobija de Adán. No, es que, bueno, tú llegaste tarde. Los filisteos me estaban rodeando.
y el pueblo me estaba abandonando. O sea, el pecado tiene razón y la gente cree que puede explicar el pecado. Y resulta que la teología bíblica nos enseña que el pecado no se explica, el pecado se confiesa. La gente quiere explicar los pecados. No, que yo, no me expliques nada. Pídele perdón al Señor, ya, punto. Pecaste. Bueno, así pasó. Cuando vemos la Biblia, cuando leemos la Biblia, nos vamos a encontrar con situaciones que son bíblicas, que son extra bíblicas y que son antibíblicas. Tenemos una cultura bíblica. Tenemos años leyendo la Biblia, escuchando la doctrina, estudiando, nos graduamos en los seminarios. Pero las iglesias siguen cada vez más llenas de pecadores. Pecadores evangélicos. Y uno dice, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el desconocimiento que tenemos de cómo funciona el mundo, hermanos queridos. Este terremoto que ocurrió. ¿Por qué? Bueno, porque en el mundo ocurren terremotos y ocurren tsunamis y deslaves y todas esas tragedias. En el mundo hay cáncer, en el mundo hay muerte. Y en ese mundo estamos viviendo nosotros. Y la gente cree, porque no conoce la palabra de Dios. Por ejemplo, algunos decían, ese terremoto es un juicio de Dios. Si fuera un juicio de Dios, habría terremoto todos los días. Ustedes se imaginan, un terremoto sucede más o menos cada 60 años. Más o menos. Y la gente, no, que Dios está molesto y movió la tierra. Una cosa es que Dios mueva la tierra y otra cosa es que Dios permita que la tierra se mueva. El conocimiento que tenemos de la palabra de Dios a veces es tan superficial que decimos cosas que no deberíamos creer. Por ejemplo, en el libro de Génesis, repito, está toda la explicación de cómo comenzó el pecado, para que el hombre entienda de qué se trata la creación. Nosotros no estamos donde deberíamos estar, nosotros deberíamos estar en el Edén, que fue el cielo que Dios permitió crear para el hombre. Pero el Edén se echó a perder por el hombre. Y Dios le dijo, maldita será la tierra. O sea, esta tierra, donde estamos viviendo, está maldita por el pecado. Con todo el Evangelio, con todo Cristo, y con toda la gracia, y con todo Israel, y con toda la Biblia, la tierra está maldita. Eso significa que es la respuesta de Dios al pecado de la humanidad. Y nosotros tenemos que agradecerle a Dios que a pesar de la maldición de la tierra, Él diseñó un sistema para que nos quitáramos la maldición de encima. ¿Se acuerdan de lo que dice Génesis cuando habla de que vendrá el Salvador? ¿Se acuerdan del llamamiento a Abraham? Es decir, en el mismo Génesis, Dios provee una salvación futura. Esa salvación futura es milagrosa. Pero no es un milagro así como nosotros pensamos, 1, 2, 3, ¡pa! No. Es un milagro que tiene que ver con que Dios se iba a hacer hombre, que iba a nacer como hombre algún día,
no iba a tener ascendencia humana, nace de una virgen, va a caminar en la tierra con las condiciones de un hombre normal. La gente piensa que Jesucristo fue victorioso porque era Dios, ¿no? Jesucristo no funcionó como Dios mientras estuvo en la tierra. Se despojó de su gloria. ¿Ok? O sea, cuando el diablo lo vino a tentar, él no pulverizó al diablo. El diablo lo tentó. ¿Cuántas veces? No sé, todas las veces, en todo. ¿Con posibilidades de que Cristo pecara? Claro, porque si no, no era una tentación. O sea, Dios no juega con esas cosas. Tentado en todo, pero sin pecado. Eso significaba que en esos 30 y tantos años de vida de Cristo, Él iba a tener un cuerpo como el que tenemos nosotros, iba a enfrentarse con el diablo como nos enfrentamos nosotros, y no se iba a enfrentar con el diablo como Dios, sino como hombre. Entonces la gente dice, bueno, que Él no pecó porque Él era Dios, que Él no fue tentado como Dios, porque Dios no puede ser tentado. El Cristo que fue tentado muchas veces durante toda su vida, fue tentado como somos tentados ustedes y yo, y venció. Porque aplicó lo que Dios nos dio para que aplicáramos. Y Cristo no lo tenía de una manera especial. Cuando uno observa la vida de Cristo y la estudia en los evangelios, la vida íntima, uno se da cuenta que Cristo tenía un respeto por la devoción que yo no lo encuentro en nadie en la Biblia. En ninguno de los personajes bíblicos yo encuentro el respeto que tenía Cristo por la devoción. No hay un personaje bíblico que sea superior a Cristo en nada. Cristo hacía milagros impresionantes. Resucitaba a los muertos, sanaba a los paralíticos, calmaba la tempestad. No solamente eso, sino que resolvía problemas personales, impresionaba a la gente. La gente lo seguía. La gente lo tocaba. La gente se inventó tocarlo. Cristo nunca le dijo a nadie que lo tocaran. Eso se lo inventó la gente. Y dice Marcos que una vez en Galilea, en la orilla del mar, él tuvo que meterse en las lanchitas donde andaban para ampliar el escenario. ¿Por qué? Porque por tocarle, los que habían creído le caían encima, literalmente, a Jesucristo. Porque eso lo inventó fue la mujer hemorroísa. Después se corrió el chisme de que lo podían tocar y empezó todo el mundo a tocarlo. Y Cristo, y dice Marcos, y todos los que lo tocaban, que es tremendo. Todos los que lo tocaban eran sanados. Entonces usted se puede imaginar un hombre que ande por la calle y toca lo que si lo toca, imagínate. Las mujeres, por ejemplo, se les inventó que vamos a traer los niños para que él los toque. Cristo nunca dijo, tráigame los niños que yo los voy a tocar. Eso lo inventaron las mujeres. Y le traían, entonces tú te imaginas una mujer, ay, yo le voy a traer mi bebé al Señor para que me lo toque. ¿Para qué? Bueno, no sé, para que lo toque. Algo bueno le va a pasar. Nada malo le va a pasar. Y entonces la otra, yo también. Y se armó ese lío. Y entonces los discípulos varones, machos, machistas, les molestó esa idea de las mujeres y dice que reprendieron a las mujeres. ¿Y sabe lo que dice Marcos? Que Cristo se indignó por la incapacidad de los discípulos, por no entender el corazón de unas mujeres inocentes e ignorantes que andaban por la calle siguiendo a Jesús. Y fue tan importante eso que ese gesto de las mujeres se convirtió hasta hoy en lo que llamamos la presentación de niños. Esa presentación de niños que se muere, eso lo inventaron las mujeres hace 2000 años. ¿Por qué? Bueno, no sé. Ellas le dijeron, si me acerco al Señor, si el Señor lo toca, algo bueno le va a pasar a este muchacho.
Entonces, era tan impresionante el ministerio de Jesucristo que dice Marcos que a veces no tenían tiempo ni para comer. Porque cuando tú tienes la unción de Dios, entonces a la gente siempre te va a buscar. Si tú cantas con unción, todo el mundo quiere que tú cantes, todo el mundo quiere que tú prediques o aconsejes. ¿Por qué? Bueno, porque a la gente no le importa de dónde sale la unción tuya. A la gente lo que le importa es que tienes una unción. Y tú verás cómo la sostiene. Entonces, cuando uno observa a Jesucristo, Cristo tenía un respeto por la devoción como nadie, por la devoción personal. Por eso dice, y cuando ores, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Está hablando de una dimensión de la oración que no tiene que ver con la oración pública ni con la oración utilitaria. Por eso cuando nosotros sentimos que hay un terremoto, no tenemos que echarle culpa a Dios. Este es el mundo de la maldición. Este es un mundo maldito, donde hay terremotos y hay cáncer. Y hay muerte, y a unos chocan y les baratan el carro y lo botan del trabajo y todo eso. ¿Y somos cristianos? Sí. ¿Y qué tiene que ver eso? Es que nosotros los cristianos no nos puede pasar. ¿Y quién dijo que no? Nosotros los cristianos estamos viviendo en este mundo. Ahora, abran por favor ahí su Biblia en Isaías 11. Alguien que lo pueda leer. 11:6 creo que es. Escuchen esto. Porque esto que va a leer Ali es algo que va a ocurrir. No ha ocurrido todavía. Ahora, comparen cada una de las cosas que va a decir Ali, que lo profetizó Isaías. Es un estado ideal que va a ocurrir. Dice, morará el lobo con el cordero. Oigan. El leopardo con el cabrito se acostará. El lobo con el cordero. ¿Pueden imaginarse ustedes un lobo con un cordero? ¿Qué es lo que hace un lobo cuando ve un cordero? Se lo come. ¿Por qué? Bueno, porque ese es su alimento natural. A los lobos, bueno, coman cordero, pues coman gallina, conejo, todo lo que consigan por ahí. Pero en la dimensión espiritual de un mundo sin pecado, mire lo que va a pasar con el lobo. Morará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. El león. La bestia doméstica es una vaca, pues. ¿Qué más? Andarán juntos. Andarán. ¿Usted se imagina un león y una vaca caminando juntos? Un león caminando junto a una vaca. Un león y una vaca y se la come. Pero ahí dice no, que van a caminar juntos. ¿Y qué más dice? Y un niño los pastoreará, imagínate tú. Un niño los pastoreará. ¿Qué más? 7. La vaca y la osa pacerán. La vaca y la osa pacerán. Del verbo pacer, o sea que andarán juntas, pues. Una vaca y una osa. Cuando una osa y una vaca también se la come. Pero en este sistema, ellas andarán juntas. Sus crías se echarán juntas. Sus crías se echarán juntas. Y el león como el buey comerá. Oigan, paja. El león como el buey comerá. ¿Ustedes se imaginan un león comiendo paja? Un león comiendo monte. Si los leones no comen eso, hermano, los otros comen es gente. ¿No has visto por ahí esos parques que hay en esos lugares donde la gente entra con su carro y hay gente tan ingenua que se sale a tomar una foto y de repente ¡pah!, lo agarra por aquí y se lo lleva? Porque no respetan, ellos creen que no, que los leones aquí, los leones son leones donde quiera que estén. Y si usted se descuida, se lo raspan. Porque esa es su naturaleza. Pero en este estado no va a ocurrir eso. ¿Qué más dice ahí al final? Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las víctimas. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la serpiente venenosa. Estirará su mano. ¿Y qué le pasará al niño? Nada.
Ajá, ¿y eso dónde es eso? ¿Cuándo será eso? Eso será la redención de la tierra. Dice que la tierra será llena de su paz. Cuando Dios maldijo la tierra, le dijo a Adán, espina y cardos te producirá. O sea, la tierra no iba a producir espinas. En Inglaterra hay un parque venenoso, que hay puras plantas venenosas que son tan venenosas que uno no se puede ni acercar. Esas plantas venenosas no iban a existir en el plan de Dios. Todas esas cosas malas que nosotros vivimos, con las cuales compartimos, ¿verdad? Una serpiente venenosa que te muerde y en 5 minutos ya estás, porque te coagula la sangre. Un terremoto que mata un montón de gente, una vaguada. Ahora, ¿el Señor nos puede librar de eso? Sí. Y nos libra, algunas veces nos libra. Lo que pasa es que tenemos conceptos equivocados de la palabra de Dios. Por ejemplo, pedid y se os dará. Punto. Eso es lo que enseña la Biblia. Esa es una parte de lo que enseña la Biblia. Pero el pedir que enseña la Biblia tiene condiciones que no las decimos porque no nos conviene. ¿Qué es lo que decimos? Si sus palabras estuvieran en nosotros. ¿Cómo es que dice el versículo? Si permanecéis en mí. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces. Esa es la revelación general. Pero nosotros nos agarramos de la puntica. Pedro y Pablo estaban por allá. Pablo y Silas estaban por allá. Y hubo un terremoto y se movió la cárcel y bueno, la gente creía que se habían escapado los presos y el carcelero se iba a matar y Pedro le dice, no, tranquilo, no te mates. Y se iba a quitar la vida porque de todas maneras se le iban a quitar a él. Si se le escapaba un preso, los romanos lo mataban. Tranquilo, no se ha escapado nadie. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La gente que piensa que esa es una promesa universal. ¿Por qué no puede ser una promesa universal? Porque así no es como funciona la salvación. Hay gente que dice, no, yo estoy tranquilo porque mis hijos se van a salvar porque como yo creí. Sí, ponte a creer. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Lo que está diciendo el Espíritu Santo ahí es una revelación particular al apóstol Pablo para el carcelero. Una profecía particular. Y eso fue lo que pasó. Usted sigue leyendo. Pablo fue a la casa del carcelero, los bañaron, los quitaron, ¿tá? Y se convirtieron y se bautizaron. Lo que Pablo estaba haciendo era una profecía particular, no una promesa general de salvación. Cuidado con eso. Conceptos equivocados de la palabra de Dios que nos permiten creer cosas que la palabra de Dios no promete. Así que nadie se angustia de que hubo un terremoto y que seguirá habiendo terremotos. Ahora, en el cielo, ahí no va a haber terremoto. Ni vaguada, ni cáncer, ni muerte, porque como no hay pecado en el cielo, mire, el buey comerá paja, imagínense ustedes, con un león. Porque el hecho de que haya leones en el mundo, que a la gente le tenga miedo y que se coman la gente, eso se corresponde con un mundo que no era el original que Dios quería para el hombre. La maldición del pecado trajo todo eso. La maldición de la vegetación, la maldición de los animales, la maldición de la paz humana. Y nosotros vamos a vivir en esta tierra, redimidos con la sangre de Cristo, transformados con el poder del Espíritu Santo, pero ojo, entendiendo que no nos vamos a librar de todas las maldiciones. ¿O usted cree que no se va a morir? ¿O usted no se va a enfermar nunca?
¿Y la enfermedad qué es? ¿Y la muerte qué es? Una maldición. Ahora, el Señor nos libra de muchas de ellas, pero la gente piensa que tenemos un derecho adquirido. O sea, como yo soy cristiano, yo no me puedo enfermar. Y hay evangelistas que enseñaron eso por años a la gente, que la gente no se podía enfermar. Yo conocí a un evangelista que no tomaba pastilla. Una vez se le estaban pudriendo los pies con unos hongos y no se echaba nada. Y llegó una hermana de esas que son bien berracas y le agarró una broma de esa y le echó una enjabonada en los pies y le dijo: usted se va a lavar esos pies porque usted lo que tiene... No, pero que le quede Biblia, nada, hombre, venga acá para lavar esos pies. No, porque él no puede tomar remedio porque el Señor lo va a sanar. No, el Señor va a usar la medicina, va a usar los médicos y todo lo que tú quieras. Yo tengo 80 años y a mí nunca me han operado, pero ese soy yo, que Dios por su misericordia lo ha permitido. Pero yo no puedo decirle a todo el mundo: como yo tengo 80 años, a mí nunca me han operado, si usted lo van a operar porque usted está en pecado. No, ¿quién ha dicho eso? Yo doy gracias al Señor que tengo 80 años y camino y brinco y salto. Y el Señor ha provisto para mis necesidades. Tengo mi casa y tengo para hacer mercado y tengo mis hijos saludables y mi nieta y mi esposa, en fin. Pero eso no es el estado normal de la humanidad. O sea, son bendiciones adicionales, especiales que Dios le da a uno, le da a otro por su misericordia. Entonces, lo que tenemos que hacer con estas tragedias es no echarle la culpa a Dios. Porque va a llegar un momento, vamos a ver si lo tenemos por aquí, Apocalipsis 10:6. Alguien que me lo pueda leer. Apocalipsis 10:5 y 6. Va a llegar un momento que dice Apocalipsis 10:5 y 6. 10, 5 y 6. Entonces, el ángel que vive en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano derecha hacia el cielo. Hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre, quien creó los cielos y todo lo que hay en él, la tierra y todo lo que hay en él, y el mar y todo lo que hay en él. El ángel dijo: ya no habrá más demora. Ya no habrá más tiempo. El tiempo se acabó. El tiempo es una categoría que para Dios no existe. Dios no se preocupa por el tiempo, que mañana, que el lunes, que 1000 años. El tiempo es una categoría humana porque nosotros tenemos una mente finita. Pero el ángel va a decir: señores, se acabó el tiempo. O sea, si se acabó el tiempo, ¿qué comenzó? La eternidad. Entonces, cuando estemos en la presencia de Dios, sin Edén, sin tierra, en una nueva tierra, donde habrá paz y no habrá ninguna manifestación de pecado, no habrá ni siquiera necesidad de la luz, porque Dios será la luz. Estaremos en la presencia de Dios con unos valores que nosotros nunca hemos conocido, que eran los valores anteriores al Edén. Pero ojo, mientras estemos en la tierra, tenemos que entender que tenemos que participar de la angustia, del dolor, de la enfermedad, de esas cosas que forman parte de una maldición que nosotros heredamos y que no nos las podemos quitar de encima. Y que hay alguna gente que, interpretando mal la palabra de Dios, le da bendiciones a usted que Dios no se las ha mandado. No, Señor. Si yo me enfermo y me muero, bueno, me enfermé y me morí, ¿cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver la enfermedad con y la muerte? Es maldiciones en general. Ahora, ¿yo soy salvo? Sí, yo soy salvo. Eso no tiene nada que ver con mi salvación. Pero por el hecho de que yo soy salvo, yo no voy a anular la realidad de que vivo en un mundo
que está bajo maldición y que yo voy a tener que sufrir esas maldiciones porque no soy un ser especial, tengo que dar gracias a Dios que a pesar de la maldición y a pesar de que estábamos condenados eternamente, el Señor en su misericordia trajo a Cristo y Cristo murió por nosotros, siendo inocente, y nos libró de la condenación eterna. Por eso que vamos a estar ahí con el cordero y el león y el muchachito tocando y el ángel diciendo, señores, se acabó el tiempo. Entonces estaremos en la presencia del Señor y más nunca habrá ni angustia, ni pena, ni dolor. Existieron hombres como Daniel, como José, ¿se acuerdan? Como la reina Esther, que fueron fieles al Señor. Sin embargo, a Daniel se lo llevaron ¿para dónde? Para Babilonia. Daniel era un hombre íntegro. Y un día aparecieron unos soldados caldeos y se lo llevaron para Babilonia sin permiso. Y lo convirtieron allá en un esclavo de cuello blanco. Un día José, que estaba en su casa, era un muchacho santo, consagrado. Los hermanos lo envidiaron. ¿Y qué hicieron los hermanos con José? Lo vendieron como si fuera una vaca. ¿Y lo convirtieron en qué? En esclavo. A José, que soñaba. Y los sueños de José eran revelaciones divinas, pero él no lo sabía. Y entonces llega la mujer de Potifar, donde estaba, y se enamora de José. Y quiere que José se acueste con ella. ¿Y qué hace José? Dice, no, ¿cómo quieres tú que yo voy a pecar contra mi Dios? ¡Wow! Tremendo. O sea, un muchacho íntegro que no sabemos qué era capaz de hacer, pero cuando una mujer impía, que era muy hermosa, lo invita a adulterar, él dice, no, tú eres la mujer del dueño y yo soy el administrador, así que buenas noches. Y la mujer que hizo, lo acusó de que él la quería violar. Y el dueño, el esposo de la mujer, ¿le hizo caso a quién? Por supuesto a la esposa, a la señora. ¿Y qué hicieron con José? ¿Qué hicieron con José? Lo metieron preso. Ahora no solo es un esclavo, sino que es un esclavo preso. Pero cuando usted lee el relato en el Génesis, dice el Génesis que Jehová estaba con José. Y la misma pregunta que hacemos hoy con los terremotos. Ajá, y si Jehová estaba con José, ¿por qué lo meten preso? Y si Jehová está con José, ¿por qué lo convierten en esclavo? Porque nosotros, hermanos, los seres humanos, no podemos ver los propósitos de Dios. Hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y esos propósitos se traducen en procesos. Y esos procesos se traducen en momentos. Y lo que está viviendo José en la cárcel es un momento dentro del proceso, dentro del propósito. Y cuando pasa el tiempo y lo llevan donde Faraón, porque uno de los compañeros de prisión de José le dice, no, por ahí hay un muchacho judío que él adivina, tráiganmelo porque yo no puedo entender este sueño. Y llega José, pim, pam, 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 y Faraón dice, wow, no, este es el hombre que yo ando buscando. Y lo convierte de preso al Señor de la tierra. Y el mismo día. Y después vienen los hermanos de él que lo reconocieron, pero se están haciendo los locos, que ellos claro que sabían. Y José, por supuesto que sabía también. Y les dice cuando se da cuenta, no se preocupen. Porque ellos pensaban que José los iba, ajá, pajarito, bien bueno. ¿Ustedes se acuerdan de mí, verdad? Ajá, ahora el que manda soy yo. ¿Qué tal? No. Le dijo, no se atemoricen.
Y escuchen las palabras, porque para preservación de vida. ¿Sabe de qué estaba hablando José? De los 430 años. O sea, Dios le puso a eso y utilizó a José para que Israel saliera y no se acabara en Egipto y llegara a ser lo que Dios le dijo a Abraham que iba a ser Israel, el pueblo escogido de Dios para traer al Mesías. Sí, ese pueblo escogido de Dios, que usted vaya y lo escupen a usted. Usted es cristiano, lo escupen, lo empujan. ¿Quiénes? Los judíos. ¿Cómo? Sí, porque ellos no creen en Cristo y lo persiguen. Pero Dios prometió que iba a traer al Mesías de algún pueblo, y ese pueblo fue el pueblo de Abraham, porque Abraham no era judío, no existían los judíos, y nace de Abraham, y nace Cristo. Vive sin pecado, es tentado en todo, muere y nos compra. Así que cuando usted vea que está la cosa fea, que está lloviendo, que está tronando, que hay un terremoto, que hay una angustia, no se angustie, no es que Dios se olvidó, no. Estamos viviendo en una tierra que está maldita, pero vamos caminando hacia un momento en que caminaremos con el lobo, con el tigre, con el leopardo, con la serpiente, porque el mundo volverá al original mundo que Dios creó. Y el tiempo no se medirá más. Usted no va a decir, no, que cumplí 80, que 80, que nada. Ahí no se mide el tiempo, porque ya estaremos por siempre en la presencia del Señor. Amén. Señor, muchas gracias. Te damos gracias por tu presencia, por tu palabra. Pon paz, Señor, en el corazón de tu pueblo. Mira las angustias que hay todavía en el corazón de las personas, de los cristianos, Señor, los que perdieron sus casas, los que perdieron sus familiares. Señor, sana este luto que hay en la nación. Espíritu Santo de Dios, ministranos, ministra a tu iglesia, para que podamos entender quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos. Nos encontraremos contigo, Señor, más allá de la muerte, o cuando tú vengas, estaremos en tu presencia, donde no hay llanto ni dolor, sino que moraremos por siempre, por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Que Dios me lo bendiga, hermano. Gracias.